Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Más de 41 millones de colombianas y colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto este 31 de mayo en las elecciones presidenciales. Para un grupo importante de estas personas, incluido quien les habla, esta será su primera vez eligiendo mandatario o mandataria. ¿Qué significa participar por primera vez en una elección presidencial? ¿Cuál es la Colombia con la que sueñan los jóvenes? Soy Santiago Vega Durán y hoy me encuentro con mi compañera Mariana Vélez. Un saludo para todos los oyentes de Hablalo y a quienes llegan por primera vez. Les contamos que este es un podcast de la Urbe realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Mari, hoy el hablarlo va a ser distinto, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué será eso que vamos a hacer diferente y por qué lo vamos a hacer diferente? Pues Santi, hoy vamos a tener en cabina a 4 jóvenes que este 31 de mayo votarán por primera vez para elegir a quien quieren que sea su presidente o presidenta. Estas 4 personas votarán por diferentes candidaturas según sus ideologías y lo que quieren para el futuro del país. Mariana, hay que aclarar una cosa. Este episodio no es un debate político entre votantes. Tampoco es un espacio de campaña para ningún candidato. Es una conversación entre personas que piensan diferente y tienen visiones diferentes de Colombia. Exactamente, Santi. Bueno, también es importante aclarar que en un principio queríamos que esta conversación contara con un votante de cada candidatura principal. Entiéndase como candidatura principal a la de Abelardo, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo. Sin embargo, en nuestra reportería no logramos conseguir votantes primerizos de Claudia López que pudieran acompañarnos en el programa. Y bueno, vamos a introducir a quienes van a acompañarnos en este capítulo 79 de Hablar. Hoy estaremos con Emiliana Giraldo Vélez, estudiante de Mercadeo en EAFIT, José Miguel Alcaraz, estudiante de Negocios Internacionales también en EAFIT, Isabela García López, estudiante de Comunicaciones en la Universidad de Antioquia, y Manuela Pulgarín, estudiante de Periodismo también en la Universidad de Antioquia. Con ellos y ellas hablaremos de nuestra primera vez eligiendo presidente. Hola, bienvenidos a Hablalo. Es un gusto tenerlos aquí para hablar de nuestra primera vez decidiendo quién queremos que ocupe el puesto de presidencia. Emiliana, José, Isabela, Manuela. Comencemos con nuestra conversación. Las primeras veces siempre dan miedo, eso lo sabemos. Y en el caso de ustedes van a tomar una decisión muy importante porque el país implica que es una responsabilidad más grande. Estamos hablando de un presidente. Entonces, arranquemos con Manuela. Manuela, ¿qué sensación te genera salir a ejercer el derecho al voto por primera vez? Yo estoy muy nerviosa porque hasta hace poco me enteré cómo se tenía que hacer el proceso, dónde me tocaba ir a votar. También, no, pues en general uno va a ir a escoger al presidente. Entonces es como, o sea, se genera un poco de pánico, pero tampoco es como que la gran cosa los nervios. Ok, ¿los demás cómo se sienten? Pues en general siento que es una gran responsabilidad. Es gratificante de alguna manera salir a ejercer el voto, no solamente como un derecho, sino como una responsabilidad con el país como ciudadano. Y sí, de alguna manera también causa algún tipo de nervios, pero también es sí, muy gratificante, muy conmovedor en cierto sentido, contribuir con el conocimiento de uno, el criterio de uno al país, a la nación. Ok, Isabela, ¿tú cómo te sientes? Bueno, yo me siento, pues, creo que un poco nerviosa, pero a la misma vez muy emocionada. Quiero que el mío gane. Básicamente tengo como ansiedad, pero sí me siento como, sé que es una responsabilidad, pero me siento pues ansiosa un poco. Ok, y cerremos contigo, Emiliana. Cuéntanos. Bueno, pues yo la verdad, a diferencia como de los demás, yo me siento tranquila, o sea, siento que simplemente es algo que cuando uno va creciendo, pues ya le toca, pero yo la verdad me siento muy tranquila, pues como algo más de mi rutina ahora. Ok. Bueno, pues gracias por esas respuestas. Sabemos que están un poco nerviosos o tranquilos, en fin, pero pues nosotros consideramos que tener como una intención de voto inclinado por una u otra candidatura
puede responder a esas diferentes percepciones que ustedes tienen sobre el panorama social y político que en este momento está atravesando el país. Entonces, sobre esta postura, pues creemos que se elige el programa de gobierno que más se ajuste a la visión de ustedes. Así que me gustaría preguntarles, comencemos por Isabela, ¿cómo percibes a Colombia hoy? ¿Cómo percibo a Colombia hoy? Es una pregunta muy compleja, porque creo que son los años en donde tengo más conciencia de qué es lo que está pasando en el país. Anteriormente pues no tenía tanta conciencia de eso, pues estaba muy pequeña. Pero ¿cómo veo a Colombia hoy? Yo creo que la veo más consciente, la veo un poco más consciente. Creo que nos estamos interesando un poco más por estos grupos que antes eran ignorados, y creo que esa postura puede llevar a mejores cosas. Pienso que estamos en un país que en este momento está intentando cada vez, bueno, quiero creer que cada vez está intentando informarse más, que los jóvenes quieren informarse más y que están intentando elegir de forma consciente. Gracias, Isabela. Bueno, Manuela, cuéntanos cuál es la percepción de país que tienes en este momento. Pues veo a Colombia un poco polarizada, porque ahorita las tres candidaturas que van punteando las elecciones son dos extremos, o por lo menos se ven como dos extremos. Entonces siento que eso puede generar polarización, a pesar de que los dos candidatos de derecha están en el mismo espectro político, no parecen dentro del mismo espectro político. Siento que Colombia está polarizada, pero también concuerdo con lo que dice mi compañera, Isabela. Y con lo que dice Isabela, que sí, que siento que Colombia se está informando un poco mejor. Nos estamos informando un poco mejor para las elecciones de este año y espero que sean fructíferas, de verdad. Gracias. Bueno, José, cuéntanos tú, ¿qué percibes? Pues en lo personal siento que Colombia es un país con problemas estructurales muy importantes, problemas sistémicos por quienes conforman el gobierno y han conformado el gobierno los últimos, yo diría las últimas décadas, pero también siento buena esperanza porque la tendencia, como dicen mis compañeras, es que los ciudadanos ahora tienen buena fe y tienen la intención de mejorar el país, de utilizar el criterio y el ingenio para llegar a soluciones, llegar a consensos, para crear el país, porque al final es la responsabilidad de todos. Entonces, aunque hayan tendencias que de alguna manera pueden ser muy disparejas, como se mencionaba previamente, pues sí, al menos hay buena fe. Entonces, estamos para construir el país. Muchas gracias. Bueno, y por último, Emiliana, ¿cómo percibes a Colombia hoy? Bueno, yo lo percibo como un país bastante dividido. Yo siento que todas las personas están buscando votar, pues sí, de alguna forma u otra, pero de manera como muy dividida. También siento que es un país que vota desde el miedo, pues siento que somos un país que tiene mucho miedo desde ambos lados de que continúe lo que ya está pasando o de que se vuelva peor. Y siento que hoy la gente vota desde el miedo y no como desde un candidato que verdaderamente les guste, y creo que yo podría incluirme ahí. No es de un candidato que les guste necesariamente, pero sí como desde el miedo de que se siga repitiendo las cosas. Ok, bueno, estábamos hablando de qué es la Colombia que vemos hoy. Coincidimos en algunas cosas, algunos mencionaron, listo, qué bueno que el periodismo esté haciendo bien las cosas como para que nos queramos informar, pero ahora, si la Colombia que vemos hoy es esa, ¿cuál es la Colombia que queremos ver o que ustedes esperan ver según esa intención de voto que ustedes tienen? Empecemos contigo, Emiliana. Bueno, entonces yo esperaría ver una Colombia un poco más unida, un país más unido. También yo creo que es importante que el Estado no, o sea, como que volvamos a ciertas cosas tradicionales que este gobierno nos quitó. Eso sería lo que yo esperaría. Ok, ¿cómo qué? Pues no sé, siento que, por ejemplo, la salud con este gobierno desmejoró mucho. Yo, por ejemplo, lo veo con mis papás, sobre todo con mi mamá. La manera como de la atención y todo eso ha desmejorado muchísimo y a mí me gustaría que eso cambiara. Sobre todo yo lo pienso mucho por mis papás, como por el futuro de mis papás. Isabela, cuéntanos tú, ¿qué Colombia esperas ver? Mi sueño, que Colombia sea un país más justo,
un país más justo para el trabajador. También concuerdo que una mejor salud, unos mejores salarios. Mi sueño sería que Colombia dejara de ser neoliberal. Okay. Ese es mi sueño, que Colombia dejara de ser tan neoliberal. Gracias a eso es que la salud está como está, los salarios están como están, los trabajadores están siendo explotados, vivimos en la esclavitud. Considero yo aquí en Colombia siempre están explotando y esclavizando al trabajador. Ojalá viviera en una Colombia que sea más justa, justamente para aquellos que somos las minorías. Okay. Bueno, somos las mayorías, pero somos las minorías también. ¿Y crees que esa intención de voto que tienes por alguna candidatura representa justamente esos sueños que tienes en este momento, de una Colombia menos neoliberal? Sí, justamente sí. Considero que el candidato por el cual voy a votar defiende justamente lo público, defiende y de hecho su discurso está muy en contra de este sistema neoliberal que ha venido a Colombia. José, ¿tú qué Colombia quieres ver en el futuro? Siento que, a diferencia de lo que mis compañeras previamente comentaron, siento que Colombia tiene una muy buena ventaja en la diversidad, porque de alguna manera la diversidad, a partir de criterio y de buena fe, de consensos, podemos construir mucho más que a través de la homogeneidad. Digamos que tal vez no tenemos la mejor perspectiva del pluralismo hoy en día, pero aquello tal vez sea porque no hemos tenido buenos precedentes históricos con la diferencia. Pero de alguna manera, cuando tenemos la capacidad de evaluar las diferentes posturas a partir de precedentes históricos, aprendemos a construir mejor. También siento que hay cambios que se deben hacer. Mi compañera mencionaba algo de neoliberalismo, que es un proceso que se tiene que dejar en Colombia. De alguna manera yo pensaría que estoy de acuerdo con ella, pero no de la manera en la que ella lo menciona. A lo mejor deberíamos retomar las posturas neoclásicas que hicieron del liberalismo grande. Y es algo que siento que las posturas novedosas, las propuestas que han salido en los últimos tiempos, brindan de alguna manera esperanza a Colombia. Algo nuevo es lo que siento que podemos proponer, sí, y a partir de la diversidad. Ok, entonces podemos cerrar con Manuela. Manuela, cuéntanos con qué Colombia sueñas. Yo sueño con una Colombia menos polarizada, que si una persona tiene una postura política no sea asesinada por esa postura política, que una persona no sea asesinada por informar posturas políticas, como lo que pasó con el periodista que fue asesinado hace poco. Deseo una Colombia que se pueda informar sin que hayan sesgos políticos. Deseo una Colombia que no tenga medios comprados. Deseo una Colombia que no esté polarizada y que de verdad podamos llegar como a cierta tolerancia hacia lo que piensa el otro, porque pues claramente no todos pensamos igual y eso está bien, eso es completamente respetable. Tolerancia por lo que piensa el otro, parece un sueño muy, muy bonito. Bueno, para la siguiente pregunta les tenemos un dato y es que de 11.700.000 jóvenes que estaban habilitados para votar en las últimas elecciones para los consejos municipales de juventud, solo 1.500.000 ejercieron su derecho al voto. Si bien este dato pues recoge a la población entre 14 y 17 años que aún son menores de edad, lo cierto es que la mayor parte de la población juvenil que está pues entre los 18 y 28 años ya puede votar en las elecciones presidenciales. ¿Esto qué nos puede demostrar? Que hay una falta de interés por la incidencia en espacios de tomas de decisiones que va en contravía con los discursos de es que los jóvenes son el futuro del país y quienes van a ocupar los cargos de elección popular. Entonces nos gustaría preguntarles si ustedes con esta intención de voto, pues con esta primera vez que van a ejercer su derecho, se sienten personas políticamente activas, más allá solo de marcar una X en un tarjetón, que es eso también como que les motiva a ir a las urnas a elegir en estas presidenciales. Pues me motiva, yo sí me siento un actor político. Yo de hecho voté en la CMJ el año pasado. Me considero un personaje políticamente activo porque la política está en todo, ¿no? Incluso en lo que pensamos, no, eso no es político, ¿no? Pues hasta el amor es político, ¿no? A mí me preocupa, la verdad, la poca incidencia que hay en los jóvenes.
de que no querer votar, también está mucho el, no, pero es que todos los candidatos son malos, o es que todos son iguales, todos son corruptos. Pues si todas las personas que piensan que votar no sirve para nada, si todas las personas votaran, votar serviría de algo. Exacto. Pues la participación política es importante para el país y yo me considero también alguien políticamente activo. He votado también en estas elecciones de consejos juveniles, no solamente como un derecho, sino como una responsabilidad, como lo había mencionado. Y siento que es algo de perspectiva que siento que hace falta. Muchos ven la participación política como nada más opcional, como una oportunidad de elegir, de proponer, pero en realidad es mucho más que eso, es colocar el futuro del país en nuestras manos, porque al final si nosotros no tomamos aquella posición, alguien la va a tomar por nosotros, entonces también es peligroso. Si tenemos alguna opinión, alguna postura, también es deber de nosotros compartirla. Siento que es una necesidad cambiar la perspectiva de los jóvenes del país, definitivamente. Sí, constantemente uno está tomando posturas políticas, como decía Manuela. Uno constantemente está en posiciones políticas. Considero pues que ser mujer es inherentemente político. Entonces yo me siento activamente política. Siempre estoy intentando ocupar los espacios en donde puede estar mi participación. ¿Y tú sientes que te sientes respaldada por tu candidatura a propósito de esto que mencionas de ser mujer? Es complejo, es muy complejo. Por esa parte siento que es muy complejo. Siento que en muchas partes no, considero que no. Siento que justamente con el gobierno, con este gobierno y con el gobierno que deseo que continúe mi candidato, no siento que ha habido una gran representación de las mujeres. Okay. Y siento que hay muchos pensamientos machistas que lo atraviesan. Y es importante también reconocer eso. No es solamente quedarte como que, ay, mi candidato es perfecto. Él nunca ha hecho nada. Él nunca ha hecho comentarios sexistas. No, es importante decir como que sí, efectivamente. Considero que no tiene como propuestas que vayan dirigidas a las mujeres, que las respalden, pero es el que considero que dentro de los candidatos que hay es el más preparado. Y por ejemplo, Emiliana, ¿qué piensa frente a este tema del respaldo de las mujeres con su candidatura? Pues es un tema muy complicado. A ver, primero porque no soy la más informada, lo tengo que decir. Y segundo, porque siento que también, o sea, está como todo el tema de que mi candidata es una mujer, pero no creo que solamente por el hecho de ser mujer sea una candidata que respalde temas como que para las mujeres son muy importantes. Y Manuela. Pues mi candidato sí tiene de hecho sí tiene propuestas dirigidas hacia la mujer, sí respalda a la mujer y eso me pareció muy importante para escogerlo. Porque lo que decía ella tiene toda la razón, ser mujer es inherentemente político. Entonces yo dije, pues yo no voy a votar por alguien que no respete, que no me respete por ser mujer o que no me tome en cuenta. ¿Sí? Entonces yo lo tomé muy en cuenta para escoger el candidato. Y sí, él sí respalda a la mujer en todo su programa de gobierno. Me gustaría también como extenderle esta pregunta a José justamente desde su posición como hombre. ¿Cómo ve estos temas, no sé, de mujeres o de género dentro de la candidatura que apoya? Pues me gusta pensar que la candidatura que apoyo puede que nominalmente no tenga de manera muy explícita propuestas dirigidas a este sector poblacional, el femenino en este caso, pero que en términos reales, toma posturas y hace propuestas que terminan estando incluso más encaminadas a superar ciertos retos que no han podido ser superados en el pasado únicamente por perspectivas muy, ¿cómo lo digo?, muy relucientes. A veces yo siento que aquello más efectivo no es lo nominal, es aquello que trata el problema y lo soluciona de manera predecible y medible en el tiempo. Por lo que sí, diría que estoy bastante satisfecho revisando. Tuve la oportunidad de revisar
algunos de estos programas políticos de muchos de los candidatos. El único que tengo que admitir que no pude revisar porque en un inicio creía que iba a haber una de Claudia López que iba a estar presente en la discusión, entonces revisé el de Claudia, no pude revisar el de Fajardo, pero diría que comparándolos, diría que en temas de propuestas oportunas para solucionar estas problemáticas, me gusta pensar que tengo la mejor propuesta, el mejor plan de gobierno. José, de pronto podrías mencionarnos como algunas de las propuestas de las que mencionas en este momento, ya que leíste los diferentes programas. Claro que sí. Me gusta pensar, ahorita nuestra compañera estaba mencionando algo de mejores salarios mínimos. Siento que el trabajo digno, solemos dar por sentado muchas maneras de solucionar temas de trabajo, de labor en el país, como el salario mínimo. Pero para mí, como decía, las posturas neoclásicas suelen ofrecer medidas mucho más oportunas para resolver problemáticas. Por ejemplo, el salario mínimo puede parecer una medida bondadosa, llena de ventajas, pero que al final termina provocando muchos mayores problemas sistémicos. Colombia tiene un grave problema de informalidad laboral. El 44% de la población que trabaja, si no estoy mal, es informal. 55. Sí. Preocupante. O sea, es al revés. Solo el 44% de la población, 45%, está formalmente afiliado a una estabilidad laboral formal. Muy preocupante. Entonces, al final tenemos que hacer este balance. Es más importante aumentar el salario mínimo, porque si el problema fuera aumentar el salario mínimo, ¿por qué no lo aumentamos simplemente más al final de cada año? Esa sería la propuesta nominal que se reformularía. La propuesta real y la solución real podría ser incluso menos intuitiva. En países desarrollados como Suiza ni siquiera existe el salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellos prefieren atacar el problema real, que es la informalidad, en este caso las diferencias laborales entre hombres y mujeres, a partir de soluciones basadas en la evidencia económica neoclásica del liberalismo. Son propuestas que únicamente pude encontrar en el programa de gobierno que es del candidato que yo apoyo, a diferencia de los otros. Bueno, José, particularmente como complementarte el programa de Fajardo también, que justo no lo lograste leer, y para la audiencia, sí hay que decir que tiene una categoría muy particular hablando justamente sobre las mujeres, y en la que tiene bastantes propuestas, como complementando a la audiencia, ¿no? Sin hacerle política a nadie, simplemente es para informarle a las personas. Y yo creo que podríamos ir cerrando este espacio muy valioso preguntándoles de manera muy concreta si ustedes creen que los candidatos que están apoyando piensan en las juventudes. Empecemos contigo, Isabela. Sí, yo considero que sí. En general siento que la ideología política que él sostiene va muy dirigida a los jóvenes. Justamente pues porque viene también de... Aunque la verdad, ahora que lo pienso, como que no siento que haya leído como algo dirigido a los jóvenes, como que me dirijo a los jóvenes, pero siento que sí. ¿Sientes que es una ideología que representa a los jóvenes? Que siento que es una ideología que representa a los jóvenes, que representa las ideologías de los jóvenes, sí. Que quieren un cambio, que desean que las cosas mejoren. O bueno, no sé, de pronto yo estoy aquí en una burbuja. Cuéntanos, Emiliana, ¿tú qué piensas? ¿Tu candidata piensa en los jóvenes? ¿Habla sobre ellos en sus propuestas? Que yo haya leído, que yo haya visto, no. Pero también creo que a diferencia, y lo que yo conozco, por ejemplo, a diferencia de Isabela, creo que sí, mi candidata sí como que apoya ideologías de otros jóvenes, pues porque obviamente, no siento que haya una diferencia como entre jóvenes y personas ya más grandes, porque, es que estas son ideologías de los jóvenes y estas son ideologías de las personas más grandes. Siento que simplemente hay jóvenes con ciertas ideologías y personas mayores con ciertas ideologías, pero en general no creo que haya como esa distinción. Cuéntanos, José, ¿tú qué crees? Pues revisando los planes de gobierno que alcancé a echarles un ojo, siento que todos tenemos... En general, todos los planes de gobierno tenían propuestas relativamente similares
digamos, en temas de educación, que serían las clásicas propuestas nominales que suelen aparecer, tienden a aparecer, un número de becas propuestas al año, un presupuesto dirigido a este sector poblacional específico para garantizar una estabilidad educativa en el territorio al año, digamos. Pero digamos que algo que personalmente me llama mucho la atención del plan de gobierno que estoy apoyando es que tiene propuestas novedosas que al menos siento que ningún actor político distinto podría tener por las afiliaciones que pueden tener. Por ejemplo, un problema que tenemos los jóvenes hoy en día, digamos, en el momento en el que comenzamos a trabajar, que nos graduamos, que queremos tener nuestra propia vivienda, en cuánto están los créditos para obtener una vivienda financiada, digamos, por el sector privado incluso, digamos, 12% anual. ¿Cómo lo digo? No quiero decir excesivo, pero sí, a comparación de otros países no es competitivo. Mi candidato realiza la propuesta de por qué no bajar significativamente esos porcentajes, hacer la propuesta a los bancos, a las entidades privadas de que lo bajen voluntariamente y en el caso de no hacerlo, abrirle la puerta a los bancos internacionales que sí lo harán porque tienen mejores tasas mucho más competitivas para que todos podamos obtener vivienda accesible y digna. No creo que ningún otro candidato que tenga afiliaciones políticas, que tenga compromisos con partidos, con entidades privadas, con actores privados como los bancos pueda hacer ese tipo de propuestas. Por aquello pienso que para los jóvenes, y es solamente una de las propuestas que tiene, pero en general el plan de gobierno propone soluciones reales, no nominales para los problemas que los jóvenes tenemos hoy en día. Yo creo que podemos cerrar contigo, Manuela. Cuéntanos. Pues mi candidato sí tiene propuestas dirigidas a los jóvenes, principalmente a los jóvenes que vamos a buscar el primer trabajo. Por ejemplo, aquí como pues dato poco personal, yo ahorita trabajo en 3 cosas y aún así no me alcanza para sobrevivir sin mis padres. Entonces mi candidato propone ideas para poder dar trabajo a los jóvenes, trabajos bien pagados, trabajos donde te puedas independizar, trabajos donde puedas desarrollarte. Entonces también es algo por lo que lo escogí, precisamente porque tiene un enfoque especial hacia los jóvenes. Tiene muchos enfoques, o sea, mi candidato tiene muchos enfoques y uno de ellos uno de esos enfoques que me parecen de los mejores es hacia los jóvenes, principalmente a la búsqueda de trabajo, que es precisamente donde difiero con Emiliana en cuanto a las ideologías de jóvenes y de adultos. Pues yo no me quiero poner a pelear. Lo que me refiero es, pues a lo mejor ahorita uno de joven está pensando en unas cosas y de adulto pues va a pensar en otras. Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando en independizarme, en buscar un trabajo estable, en terminar la universidad, y yo no estoy diciendo que un adulto pues no esté pensando en terminar la universidad, pero ya no es un foco, ya el foco es si tiene hijos, pues cuidar a los hijos, y tampoco estoy diciendo que no hayan madres jóvenes y padres jóvenes. O sea, lo que quiero decir es que cuando uno va creciendo van cambiando las responsabilidades. Como ahorita la nueva responsabilidad de todos nosotros es votar por primera vez. Pues un pelado de 12 años no tiene esa responsabilidad, más allá del colegio votar por su personero. Entonces, cambiar así de ideología drásticamente tal vez no, pero sí, a medida que uno va creciendo va cambiando de intereses y sí van cambiando las cosas en las que uno tiene que estar pensando constantemente. Gracias por aceptar este espacio que fue bastante valioso. Y qué bueno que salgamos a votar todos, aunque sea por candidatos diferentes, pero lo importante es que salgamos a votar. Y que tengamos unas juventudes bastante activas en la política. Muy importante. Me alegra mucho que hayan estado acá y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Listo, gracias. Y continuamos entonces, Santi, con las 5 noticias del día. Te cuento que este miércoles unas 1.700 personas fueron confinadas a bordo de un crucero en Burdeos, en Francia, tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis.
Frente a esto, las autoridades sanitarias dijeron que no hay un motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de antivirus detectados en el MV Ondius. Terrible, Mariana. Huele a pandemia. Pero bueno, te cuento. En Florida, Valle del Cauca, encontraron sepultados en el patio de su casa a una madre y su hijo. Se trata de Mireida Ordóñez y su hijo Alejandro, de 11 años, quienes llevaban cerca de un mes desaparecidos. Aún no se ha determinado quién es el responsable de los asesinatos, pero se sabe que la expareja de la mujer fue hallado muerto días antes del descubrimiento en lo que parece ser un suicidio. El presidente chino Xi Jinping le advirtió este jueves a su homólogo estadounidense Donald Trump que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a un conflicto. Hay que recordar que China ha prometido tomar el control de Taiwán y no descarta recurrir a la fuerza para lograrlo, en un contexto de creciente presión militar sobre la isla en los últimos años. La advertencia de Xi Jinping se dio en el marco de la visita del mandatario estadounidense al país asiático. Mariana, y te cuento que el Consejo Nacional Electoral alista investigación y cargos contra Matador por violencia de género contra Paloma Valencia. Recordemos que esta investigación surge debido a los posts en X hechos en enero por el caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, en los que él se burlaba del aspecto físico de Paloma Valencia, haciendo alusión a un supuesto sobrepeso. Terrible la violencia de género, Santi. Atlético Nacional versus Deportes Tolima y Junior versus Independiente Santa Fe. Así quedaron las semifinales de la Liga Betplay 2026-1. Cabe destacar la goleada del equipo paisa al Internacional de Bogotá. 9-2 fue el marcador global entre los dos equipos. Ambos partidos de ida se jugarán el sábado 16 de mayo y una semana después se definirán las llaves en Medellín y Barranquilla. Tremendo, Mari. Vamos a ver cómo le va al equipo paisa en esta ocasión. Y bueno, queremos contarles que llegamos al final del capítulo. Hoy estuvimos en cabina Santiago Vega Durán y Mariana Vélez. Este es un podcast de La Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Sigan al pendiente de próximos capítulos. Hasta luego. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.